Señor. Buenas noches amigos, ¿cómo están? En esto que es A Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Bueno, en un horario distinto, como le digo, Inusual. inusual, ¿no? Llegamos acá al bueno, llegamos acá a la salita de estudio, no sé cómo llamarlo, a nuestra casita, y está todo oscurito afuera. Sí, Así que bueno, No eh, estábamos no acostumbrados a la estamos noche. acostumbrados a la noche, así que buenas noches a todos nuestros amigos que están ahí, que nos eligen todos los sábados. Y bueno, un día inusual, como decía Micaela, les quiero dar la bienvenida a nuestros operadores técnicos, nuestros Sebastián. nuevos técnicos, Ah, no Sebas y saben, Nahuel. Oh, y Nahuel si ustedes Brizuela. vieran, mis queridos oyentes, lo que son nuestros nuevos técnicos, ya desplazamos, ya reemplazamos a los No, otros. no, vos sabés que Gustavo y bueno, Y Fernando Fer, están sí. con inconvenientes. eh, A Fer le mandamos saludos porque está, bueno, está en un viaje personal, está pasando con su abuelita también el Día de las Madres, así que mándale muchos besos a esa abuela Sí, hermosa. está en Cruz del Eje. Y bueno, y justamente Gustavo está En un cuidando. casamiento. No, bien, bicho, que noche. No, ¿No? no, tenga que cuidar a la abuela, creo. Ah, también, así que Así que bueno, no sí. pudieron estar con nosotros, pero no vemos que están bien reemplazados. ¿Cómo estás, Anaí? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Bueno, como siempre, como todos seguramente han visto los flyers, esto es el ciclo especial y esta la oportunidad nos visita el padre Jorge Jorge Hilal. Lal, sí. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos ya con esto? Pero antes los avisos comerciales, Ah, ¿puede ser? sí, Avisos ahí. comerciales, escúchame a mí. Avisos comerciales. Avisos Bueno, parroquiales. así está mejor, sí, porque si vamos por lo comercial. Sí, recordarle a nuestra querida audiencia, a nuestra querida gente, que en nuestra querida parroquia se está realizando una rifa. El mismo sorteo será el día 21 del 10 del 2023, al finalizar la misa de 20 horas. No hace falta estar presente, ¿no? Porque va a ser transmitido, se va a ir comunicando con la gente, porque vos cuando venís y te anotas a la rifa dejas un numerito y todo. Te atienden bastante bien, ¿eh? El valor de cada número es de 300 pesos y puede ser adquirido en Secretaría de la Parroquia de lunes a sábado o en la mesa de feria los fines de semana. Los premios son 1.500 pesos en efectivo, un set de productos jabón, un bolsón de verduras, un bolsón de frutas, una planta de estación, un limoncello, que vos no sabes lo que es eso, es alcohol puro con limón, muy bueno. Y muchos premios más. Bueno, sabes que el otro día también Sí. ayudé, me encontraba por ahí y llegaron unas donaciones para premios. Ay, yo no te puedo explicar, había, no sé si las van a poner para la rifa o para el bingo, pero llegaron unas copas cerveceras Epa. gigantescas. No sabes lo que son y eran hermosas. Bueno, nuestro amigo Fernando, seguramente que está en Cruz del Eje, ya está Ya comprando está comprando el el numerito, sí, numerito. de alguna de las dos. Bien. Y también tenemos más adelante el Bingo Show. Sí, el Bingo Show el sábado 4 de noviembre a las 21 horas. Recordemos que el valor de 4 jugadas es de 3.000 pesos. Tenemos una primera jugada con una línea de 2.000 pesos. El bingo 25.000 pesos. La segunda jugada tenemos una línea de 2.000 y el bingo de 25.000. La tercera jugada es la línea de 2.000 y el bingo 50.000. La última jugada es la línea de 2.000 y el bingo de 100.000 pesos. Bien. Así que un bingo para pasarla re bien. Cargadito, sí. Y bueno, si nos llevamos la plata, a disfrutar en familia. Y no solamente eso, también invitarlos a que vengan, a que disfruten y que pasen un momento hermoso. Seguramente vamos a estar a cargo de la animación y la locución, así que también los invitamos para que nos conozcan, nos vean un poco las caras. Roberto va a venir con la señora, vamos a poder conocer a la flaca. Sí la conoces. Sí la conoces. La audiencia no la conoce. Bueno, entonces ahí nos vamos a presentar. Presentación formal. Sí, porque tal vez deben pensar quién será el que habla, tiene la voz así ronquida y no se imagina. Deben pensar que uno así blanconcito, ojitos verdes, nada que ver. Bueno, vamos, Sebastián, ¿te parece? Vamos a escuchar al Padre Hilal en esto de la interpretación de la Biblia por la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas de Radio Catedral, queridos oyentes,
Es un gusto compartir con ustedes este nuevo programa, conociendo más nuestra amada palabra de Dios. Hoy vamos a compartir, después del encuentro anterior que nos detuvimos especialmente en los salmos, rezando, conociendo los salmos, hoy vamos a profundizar sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia. Podemos comenzar diciendo, preguntándonos, ¿qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? Interpretar, nos dice el diccionario de la Real Academia Española, explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Es decir que cuando nos referimos a la palabra interpretar, generalmente, en la mayoría de los casos, se usa para referirse a la interpretación de un texto. No exclusivamente con este sentido, ¿no? Porque también podemos escuchar a alguien que dice interpretar una obra, ¿no? Una pieza musical, una obra de teatro, etc. También se emplea este mismo término en esos casos. Pero deteniéndonos en el estudio, en el conocimiento, en la palabra de Dios, interpretar está referido principalmente a la comprensión de un texto, a la explicación o declarar el sentido de un texto. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de los versículos 30 al 35, que Felipe es enviado por el Espíritu a un camino, y en ese camino Felipe se encuentra con un extranjero, era un hombre etíope que ya estaba saliendo de Jerusalén, emprendiendo su viaje de regreso a su tierra. Y Felipe escucha que el Espíritu le dice que se acercara a este hombre. Felipe se acerca y va escuchando que este hombre está leyendo un pasaje del profeta Isaías. Entonces Felipe le pregunta a este hombre etíope, ¿comprendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Encontramos en la palabra, por ejemplo, este pasaje donde la misma palabra nos enseña que la palabra necesita alguien que la interprete, alguien que la explique, alguien que facilite su comprensión. Después también en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, ¿no? Es decir, que, como dice el título de nuestro encuentro de hoy, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, para interpretar la Biblia necesitamos una una comunidad de fe, una comunidad de oración, una comunidad de servicio, una comunidad misionera, porque esa comunidad, desde su fe, desde su amor, desde su esperanza, va a saber interpretar la palabra. Por eso nos enseña la segunda carta de Pedro, como leíamos recién, capítulo 1, versículo 20, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, es decir, puede ser interpretada individualmente o puede ser interpretada fuera de una comunidad o puede ser interpretada fuera de la fe. Esto nos advierte Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. También
en la segunda carta de Pedro, pero en este caso capítulo 3, versículos 15 y 16, dice Pedro, tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas, en estas cartas de San Pablo, hay pasajes difíciles de entender. Sigue diciendo esta cita de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. En ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas, ignorantes e inestables, interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura para su propia perdición. Qué importante lo que nos enseña Pedro en esta segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16. La palabra necesita que la sepamos comprender, interpretar correctamente. Nos dice el apóstol Pedro, cuando es interpretado por cuenta propia, alejados de la fe, alejados de una comunidad, podemos interpretar torcidamente la palabra de Dios. Y cuando interpretamos equivocadamente la palabra de Dios, nos dice Pedro, no nos lleva a la salvación. La palabra de Dios nos lleva a la salvación cuando la interpretamos correctamente. Qué fuerza que tiene la palabra, que cuando la sabemos escuchar, la sabemos comprender, esa palabra ya en ese momento nos está dando salvación. Entonces podemos preguntarnos, ¿hay un método para interpretar la Biblia? ¿Se pueden usar varios métodos para interpretarla? ¿Hay algún método más adecuado a esta pregunta tan importante para que nosotros nos podamos acercar a la palabra, para que la palabra nos dé salvación, nos lleve a la salvación, nos haga disfrutar, desgustar de la salvación que el Señor nos ofrece en su palabra? A esta pregunta acerca de la interpretación, de los métodos de interpretación, la Iglesia ha ido respondiendo con prudencia, porque muchas veces se emplearon distintos métodos que, a pesar de tener muchas virtudes o algunas virtudes, finalmente llevaban a conclusiones alejadas de nuestra fe cristiana. El magisterio de la Iglesia fue evolucionando, fue desarrollándose por una seria y una gran riqueza de los documentos de los papas, de las interpretaciones de los santos. Por ejemplo, desde el Papa León XIII, en el año 1893, específicamente escribió una encíclica sobre la interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios. Después del Papa León XIII, el Papa Pío XII, en 1943, también en una encíclica llamada Divino Aflante Spiritu, el Papa Pío XII desarrolla y presenta cuáles son algunos de los criterios que la Iglesia ofrece para todos los fieles para que podamos hacer una adecuada, correcta
y salvífica interpretación de la palabra de Dios. También se ha profundizado sobre la comprensión de la palabra de Dios, sobre su interpretación, con una declaración de la Pontificia Comisión Bíblica. Esta declaración de esta Comisión Bíblica se llama Santa Mater Ecclesia, de 1964. Estos dos primeros papas, León XIII y Pío XII, fueron quienes impulsaron la creación de esta Pontificia Comisión Bíblica, que específicamente tiene la tarea, junto con la colaboración y el trabajo de muchos investigadores de todas partes del mundo, tratar sobre diferentes aspectos de la palabra de Dios. Luego, en 1965, uno de los documentos del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum, también este documento ha desarrollado los criterios, algunos de estos criterios que son más adecuados, pertinentes, específicos y correctos para que desde nuestra fe, desde nuestras comunidades, desde nuestra oración, podamos comprender, escuchar e interpretar adecuadamente la palabra de Dios. El último documento que ha dado la Iglesia se llama específicamente La interpretación de la Biblia en la Iglesia, del año 1993. Este documento, ¿cuál es el objetivo que tiene? Nos enseña la Iglesia a través de este documento que hay diversos métodos para interpretar la Biblia. Y este documento nos presenta cuáles son estos diversos métodos por los cuales podemos interpretarla. Bien, cómo el padre nos va explicando cómo tenemos que interpretar y bueno, Paso a paso, ¿no? Todo tiene una fundamentación y está apoyado sobre artículos bíblicos muy, muy precisos, la verdad. También lo que genera son incógnitas, ¿no? Por ahí vos te pones a preguntar, él hablaba ahí de una interpretación de alguien que, si alguien interpreta la Biblia, la palabra de la Biblia y no está arraigado a la fe, su interpretación, ¿cómo sería, no? Torcida y todo eso, como él decía, ¿no? Pero también cómo les interpretan a esa misma Biblia que son pasadas en distintos, digamos así, para distintas culturalmente, ujú. cómo la interpreta un evangélico, cómo la interpreta nuestros hermanos separados, ¿no? Los de la Iglesia Universal, las distintas interpretaciones que le pueden dar a una misma palabra, ¿no? Por ahí genera un poco esa incógnita, ¿no te parece? Cuando se originó el sigma de la Iglesia Católica, justamente fue por temas de la libertad de expresión, de interpretación. Pero como existen muchos errores, horrores de varias partes de la iglesia, entonces por ahí no podés pensar en una desunión, ¿no? Pero bueno, justamente no había llegado a este momento de decir, no se había pensado decir, bueno, nos pongamos de acuerdo para interpretar la Biblia. Estos son, eh, estos son los métodos, bueno, en ese momento no había, ¿no? Entonces siempre hubo esa interpretación. Y lo que más nos resuena es que no lo podés hacer solo. No, eso también me llamó mucho Eh, la atención. Pero solo en qué sentido lo habrá dicho, ¿no? por ejemplo, ninguna interpretación en forma propia. O sea, vos solo en tu casa no podés hacerlo, a menos que estés guiado por una comunidad de fe, ¿sí? Claro. O algún sacerdote, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, a ver, para que la gente más o menos, nosotros, por ejemplo, la interpretación de la... A ver, hay un orden para el tema de las lecturas de las misas, existe un orden, ya está pensado el orden, hay ciclos, A, B, C, o sea, todo hay un orden Y una reflexión previa a la para la interpretación, ¿no? pedagogía de la iglesia, Sí. para que se entienda, todo hay un porqué, hay una convergencia, Es- ¿no? O sea, está todo pensado.
Pero aquella persona que dice, a ver, yo quiero escuchar a Dios que me dice hoy día y abre la Biblia, no está haciendo una interpretación, un mensaje, ¿no? Sí, es como el horóscopo. Está leyendo el horóscopo. Claro, ¿qué Porque Algo dice? así. algo así, ¿no? Sería como, a ver, ¿qué me dice? Y abrimos en cualquier lado y se ahorcó. Y ya pensamos cualquier cosa, ¿no? Es como, como un horóscopo, ¿no? También, Hay que hacer una yo supongo que interpretación comunitaria. también, yo también pienso que, o sea, podemos hacer una interpretación que sea para nosotros, pero siempre y cuando también estemos apoyados y basados en una previa oración, ¿no? Que podamos decir, bueno, mandar un mensajito y decir, bueno, voy a abrir una oración personal para poder hacer una lectura propia de la Biblia y me gustaría que ustedes me acompañen, ¿no? Y bajo esa misma, ¿cómo se puede decir?, estructura de oración que se va dando esa cadena, que vos también puedas sentirte un poco apoyado, ¿no? Por el Espíritu Santo y todo lo demás, y bueno, se Sí, da. pero también tiene que estar basado en la formación. Claro, eso Debemos, por también. ejemplo, saber que todo tiene, el- tenemos que tener en cuenta, ya más adelante creo que lo dice en contexto histórico, a quién fue, para Sí, quién fue escrito, dirigido, todo, sí. pero la palabra de Dios es eterna, no tiene tiempo. A ver, y vamos a la pausa porque si no vamos a extender. Sí, Vos, por ejemplo, hoy lees una lectura y vos la interpretás y el mensaje de Dios, hoy es 14 de octubre del 2023. Si vos el 14 de octubre del 2024 lees la misma lectura, el mensaje de Dios va a ser distinto, distinto, porque sí. tu realidad va a ser distinta, estás viendo otras cosas, ¿se entiende? Entonces, Sí, sí, todo sí. tiene un porqué. Y también la iglesia te ayuda, te recomienda ver métodos, tener en cuenta los géneros, en fin. Un montón de cositas que, bueno, el Padre nos va iluminando. ¿Qué te parece si vamos a la pausa, musical? Porque está atrapante esto, mirá, ya nos estamos pasando de la hora. Sí. Vamos, Sebastián, a la pausa musical en esto que es A Puertas Abiertas de... Radio Digital Catedral. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Bienvenido nuevamente a este segundo bloque de Muévete Puertas en Abiertas de Radio Digital Catedral. Una noche más, muévete una en noche más de formación, diría yo, ¿cierto? Y atrapante, ¿no? Porque está bastante interesante y se presta para debates Sí, furiosos. seguimos acá charlando en Sí. la pausa, estamos charlando, pero bueno. Bueno, vamos a seguir escuchando al Padre Hilal, ¿te parece, Sebastián? Así que te invitamos a seguir escuchándolo él. Este documento de la Iglesia sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia tiene como objetivo que la palabra de Dios sea siempre y cada vez más alimento espiritual para nosotros, para el pueblo de Dios, para nuestra fe, para nuestra esperanza, para nuestra misión, para nuestro servicio, que sea la fuente de nuestra vida de fe, la palabra de Dios. Como hoy también la Iglesia nos invita
a que toda pastoral esté animada por la palabra de Dios, hoy la iglesia invitando a seguir creciendo en la animación bíblica de la pastoral. ¿Qué significa la animación bíblica de la pastoral? Que la palabra de Dios esté siempre en todas nuestras actividades pastorales, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe. Este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, nos va presentando y nos va describiendo los métodos que la Iglesia recomienda especialmente para una investigación y un conocimiento científico, serio, profundo de la palabra de Dios y para una más adecuada interpretación de la palabra. Justamente todos estos métodos que nos propone la Iglesia en este documento nos previene sobre aquellos errores que nos pueden alejar de nuestra fe, sobre interpretaciones equivocadas. Los métodos que presenta este documento son varios. Vamos a mencionarlos. El método histórico crítico, el análisis retórico, el análisis narrativo, el acercamiento sociológico, el acercamiento desde la antropología cultural, el acercamiento psicológico y psicoanalista. Estos son algunos de los algunos de los métodos que nos presenta este documento. Otros métodos más también. El acercamiento liberacionista, el acercamiento feminista. Y finalmente, el documento nos presenta la lectura fundamentalista. Podemos preguntarnos por qué este documento de la Iglesia que nos enseña a interpretar la Biblia, por qué nos habla, nos enseña, nos presenta la lectura fundamentalista. Porque justamente la Iglesia nos enseña que hay una lectura que nos aleja del sentido y del mensaje de la palabra de Dios. Y esa lectura es la lectura fundamentalista. Ya vamos a ver algunos pequeños detalles de cada uno de estos métodos. Comencemos por el primero de los métodos que mencionamos, que es el método histórico crítico. Este método es para la Iglesia indispensable para un estudio científico de los textos bíblicos. Este método comienza a formarse, a idearse cuando los investigadores, los estudiosos, se preguntan por qué encontramos, por ejemplo, en la Biblia diferentes textos sobre el mismo acontecimiento. Por ejemplo, podemos referirnos a los textos de la creación del hombre y del mundo, como nos presenta el libro del Génesis. En el libro del Génesis encontramos en el capítulo 1 un texto que nos va narrando cómo fue creado el mundo y el hombre. En el mismo libro del Génesis, en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, tenemos otro relato que también nos presenta de diferente forma, con otras palabras y de otro modo, cómo fue creado el mundo y el hombre. Entonces, los investigadores, ¿no?, que en el caso de la Biblia los llamamos exégetas, porque justamente se ocupan de aplicar estos métodos al estudio de la Biblia. Entonces, los exégetas se preguntaban por qué, así como tenemos estos dos textos del libro del Génesis, que con algunas diferencias nos presentan el mismo tema, que es la creación del mundo y del hombre, encontramos también en otros libros otros duplicados. Porque dos textos que nos hablan del mismo tema
Difieren en distintos aspectos, porque ponen el acento o el matiz en distintos aspectos cuando nos hablan sobre lo mismo. Entonces, estas preguntas fueron dando origen a este método, el método histórico crítico. Un investigador llamado Hermann Gunkel dedicó su atención a procurar diferenciar lo que particularizaba a cada uno de los textos de la Biblia. Por ejemplo, dice que el libro de Jonás, como nos narra, que Jonás fue tragado por un pez y luego de 3 días fue dejado en la playa. Este investigador, este estudioso, Hermann Gunkel, dice que, por ejemplo, el libro de Jonás sería un libro que nos narra sus, sus temas en un estilo de leyenda. Luego dice este investigador, Hermann Gunkel, que por ejemplo los salmos serían como himnos. Después también nos dice este investigador que, por ejemplo, los libros del Génesis, el libro del Deuteronomio, el libro de los Números, el Levítico, serían libros históricos porque nos van narrando cómo se fue creando el mundo, el hombre, y cómo se fue formando el pueblo de Dios. Entonces, este investigador, Hermann Gunkel, dice, en la Biblia tenemos algunos libros que son de un género literario del tipo de las leyendas. Otros libros son himnos, como por ejemplo los Salmos. Otros libros son históricos, por ejemplo algunos libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y hoy podemos encontrar que en nuestras Biblias se agrupan los libros del Antiguo Testamento siguiendo aproximadamente estos títulos que nos daba este estudioso Hermann Gunkel. Por ejemplo, tenemos los libros proféticos, los libros sapienciales, los libros históricos, etc. Este método histórico crítico es un método que lo llamamos histórico porque investiga, trata de descubrir, de aclarar cuáles fueron los procesos históricos que fueron llevando a la producción del texto bíblico como lo tenemos hoy en nuestras manos. Y estos procesos, algunas veces, en algunos casos y en otros casos, muchas veces, son procesos complicados y de larga duración, todo el tiempo que lleva la formación de un libro de la Biblia. Estamos conociendo entonces este primer método que nos propone la Iglesia en este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este documento nos propone como uno de los métodos, en este caso el primero, el método histórico crítico. Este método tiene algunos pasos, ¿no? Los pasos de este método son, primero, la crítica textual. Ya vamos a ir explicando brevemente cada uno de estos pasos. El siguiente paso del método histórico crítico es el análisis lingüístico y semántico. El siguiente, la crítica de la redacción. El siguiente, el análisis retórico. Y el siguiente, el análisis narrativo. Hemos presentado 5 pasos, que son los pasos del método histórico crítico. El primer paso de este método histórico crítico decíamos que es la crítica textual. ¿De qué se ocupa este paso de la crítica textual?
en este método. La crítica textual tiene como objetivo estudiar los manuscritos más antiguos de cada uno de los textos bíblicos. ¿En qué consiste este estudio? En tratar de investigar, discernir cuál de los textos que tenemos más antiguos puede ser el más aproximado al texto que habría sido el texto original, porque recordemos que no tenemos ningún texto original, tenemos todas copias, ¿no? Copias todas que son muy antiguas, ¿no? De cada uno de los textos bíblicos. Entonces, investigamos y estudiamos en este paso de la crítica textual cuál de estas copias es la que pudo haber sido más fiel al texto original. Luego decíamos que a la crítica textual le sigue el análisis lingüístico. Este análisis lingüístico se ocupa de hacer el análisis morfológico, el análisis sintáctico, el análisis gramatical de cada uno de los textos bíblicos. Por supuesto que en el idioma original en que están escritos estos textos bíblicos, que son generalmente en idioma hebreo o en idioma arameo o copto, o algunos casos en griego, algunos casos en otro idioma que también se llama siríaco. Luego decíamos que está el paso del análisis semántico. El análisis semántico se ocupa del estudio del significado de las palabras. Recordemos que los idiomas son lenguas vivas, es decir, lenguas que con el tiempo, con el paso del tiempo, con los años, pueden ir viviendo algunos cambios, ¿no? Cambios en las palabras, cambios en los significados, a lo largo de muchos años. Entonces la semántica procura investigar, conocer, descubrir cuál era el significado de las palabras en el momento en que fueron escritos esos textos. Otro paso que nos presenta este primer análisis del método histórico crítico, otro paso es la crítica de la redacción. ¿De qué se ocupa este paso de la crítica de la redacción en el método histórico crítico? Este paso se ocupa de estudiar, investigar en el libro, en cada una de las páginas, cuáles pueden haber sido las palabras que fueron corregidas, las palabras que fueron reemplazadas, las palabras que fueron borradas, es decir, todos los cambios que pudo haber pasado el texto a través del tiempo hasta llegar a nuestros días como lo tenemos en nuestras Biblias. Todas estas investigaciones, todos estos pasos del método histórico crítico, ¿a qué conclusión nos llevan? Nos llevan a afirmar que todos los libros de la Biblia, cada uno de los libros de la Biblia, es un escrito que se ha ido realizando en diferentes tiempos y a través de diferentes autores. Y cada uno de estos libros tiene un mensaje diferente. No todos los libros de la Biblia nos dicen lo mismo, sino que cada uno tiene un mensaje particular. Otro de los pasos o de los análisis, perdón, que nos propone este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, otro de los métodos es el análisis retórico.
¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de componer un discurso, un mensaje, presentar lo que uno quiere comunicar. Todos los textos bíblicos tienen un mensaje que nos transmiten. Y también la retórica se preocupa por tratar de descubrir, de conocer cuál es ese mensaje que el autor nos quiere transmitir. Otro de los análisis que nos propone este documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia es el análisis narrativo. Este análisis narrativo, ¿cuál es el objetivo que trata de alcanzar? Se preocupa para que en cada uno de los textos se pueda conocer cuáles son los personajes que intervienen en las narraciones que nos presentan, cuáles son las situaciones que nos intrigan, que nos producen suspenso, cuáles son los valores que nos presenta una narración, un texto bíblico. El análisis narrativo nos ayuda a comprender así también el sentido del texto. Otro de los análisis que nos propone este documento es el análisis o el acercamiento por las ciencias humanas. Las ciencias humanas, como por ejemplo la sociología, la antropología, la psicología, nos ayudan mucho a comprender mejor el mensaje de los textos bíblicos. Es mucha información, la verdad es que estuvo muy particularmente entretenido, bastante llamativo. Sí. Y también, bueno, dejar un poco claro esto de estas propuestas que él hace sobre la manera de la comprensión lectora, ¿no?, que propone la Iglesia para poder llevar a cabo esto. Sobre todo que dio varios métodos, ¿no? Dio métodos de interpretación lectora, de comprensión lectora. Los métodos básicos son de la comprensión lectora, dejemos claro que es un método que se enfoca en comprender el significado del texto literario e identificar las ideas principales y secundarias, así como la relación entre ellas, ¿no? Y también tener en cuenta, bueno, el análisis estructural, el análisis temático, el análisis estilístico y la contextualización histórica, ¿no?, que él también la menciona, pero bueno, los dos puntos anteriores también son importantes aclararlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces interpretar la palabra del Señor no es ni tan fácil ni tan difícil. No, pero lleva su método, ¿no? Hay que llevar su tiempito de ir formándonos para tener para poder descubrir el mensaje, ¿no? Porque Sí. a veces cuando uno lee es tan subjetivo el tema de decir qué me dice, qué quiere Dios de mí. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué ¿Cómo me lo dice? cómo lo Entonces interpreto? a veces podemos acomodar las palabras según nuestra necesidad y Nuestra conveniencia. nuestra conveniencia. Entonces a veces no somos muy... Entonces, invitarlos a ustedes que están de otro lado a escuchar nuevamente estos métodos, por ahí seguir leyendo, comparando y ver y tener en cuenta esto, ¿no? Esto es una introducción, de acá depende mucho de cada uno de nosotros, de seguir Sí. aunando, de seguir sumergiéndose en esto que es la interpretación del mensaje de Dios. Bueno, vamos a la pausa musical, Sebastián. Una cortita. Una pausa musical en esto que es A Puertas Abiertas. Radio Digital Catedral. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Y bueno, en esto de seguir abundando en esto de lo que es leer la Biblia. Sí, tener presente y en cuenta todos estos pasos y todas estas cosas que nos decía el padre, ¿no? Tener estas condiciones en cuenta. Sí, Así que, bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a seguir escuchando al padre Hilal. ¿Te parece, Sebastián? Dale, vamos ahí. Ciencias humanas mencionábamos la sociología. ¿Qué nos puede aportar el acercamiento sociológico a un texto de la Biblia? ¿Qué nos puede enseñar la sociología sobre un texto de la Biblia? Cada uno de los textos bíblicos están unidos a las situaciones que vivían las sociedades en las que estos autores de estos textos estaban incluidos y formaban parte. Por eso, el estudio crítico de la Biblia necesita un conocimiento de los comportamientos sociales. Por ejemplo, la sociología nos puede plantear esta pregunta sobre los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las formas de organización social y religiosa que el pueblo de Israel fue adoptando y cambiando a lo largo de su historia? Otra pregunta que la sociología nos puede plantear en relación a esto es, por ejemplo, cómo o cuáles fueron los motivos que llevaron a pasar de una forma de organización en tribus, por ejemplo, en la época de Abraham, en la época de Moisés, a pasar a una forma de organización en un estado organizado como una monarquía. ¿Cuáles fueron los acontecimientos, las motivaciones que fueron dando ese giro, ese desarrollo, esa evolución en el pueblo de Israel? Nos puede aportar también la sociología conocer cuáles fueron las transformaciones económicas, militares, culturales, que llevaron a la sociedad a ser una sociedad centralizada religiosamente y políticamente como una monarquía. La sociología también nos puede ayudar a comprender otros aspectos, por ejemplo, del Nuevo Testamento. La sociología nos puede ayudar a encontrar la respuesta a esta pregunta, por ejemplo. ¿Qué podemos saber sobre la estructura social de las comunidades paulinas? Este acercamiento sociológico nos da muchos conocimientos para poder comprender cómo era el funcionamiento cultural, económico y religioso de las sociedades que nos presentan los textos bíblicos.
Otro de los acercamientos que nos propone este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, es el acercamiento desde la antropología cultural. ¿Qué nos puede aportar el estudio y la investigación desde la antropología cultural sobre el sentido y el mensaje de los textos bíblicos? ¿Qué estudia en la Biblia la antropología cultural? La antropología cultural busca conocer los aspectos que se reflejan en el lenguaje, en el arte, en la forma de vivir la religión, en los vestidos, los ornamentos, las fiestas, las danzas, los mitos, las leyendas de un pueblo, de una cultura en un determinado tiempo. También la antropología cultural nos permite conocer cuáles son los valores que esa comunidad, que esa cultura prioriza. Por ejemplo, el honor, la fidelidad, la tradición, la educación, el secreto. Otro de los acercamientos que nos propone este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, es el acercamiento psicológico y psicoanalítico. ¿Puede aportarnos algo la psicología? ¿Puede aportarnos algo el psicoanálisis para poder conocer y entender mejor el mensaje de los libros de la Biblia, el mensaje de un texto bíblico? A esta pregunta respondemos que hay autores que han dedicado sus estudios, su trabajo a producir textos, obras que nos permiten comprender, entender desde el psicoanálisis, desde la psicología, los textos bíblicos. ¿Qué nos puede aportar la psicología y el psicoanálisis en la comprensión más profunda de la Biblia? Por ejemplo, la psicología y el psicoanálisis nos ayudan a descubrir los acontecimientos bíblicos como experiencias de vida. ¿Cuáles son los acontecimientos que influyeron en la fe, en el corazón de una persona, de un pueblo? Por ejemplo, la psicología y el psicoanálisis nos permiten valorar y comprender mejor los diferentes símbolos que nos presentan los distintos textos de la Biblia. En algunos casos, el lenguaje simbólico, por ejemplo, en algunos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el libro del profeta Daniel, y en el Nuevo Testamento encontramos en los evangelios, por ejemplo, el aceite como un símbolo, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, los colores, los animales, las figuras. Entonces, la psicología y el psicoanálisis nos permiten comprender, por ejemplo, cómo los relatos de milagros nos llevan a un crecimiento en nuestra fe, nos llevan a un acercamiento al Señor, nos llevan a una sanación inclusive en muchos casos. Por eso, no se trata simplemente de explicar el lenguaje simbólico de la Biblia, sino que la psicología y el psicoanálisis nos ayudan a comprender el mensaje que los autores nos quieren transmitir a través de las presentaciones de milagros,
a través de los símbolos que nos van presentando en las distintas narraciones, cómo a través de estos símbolos, de estas narraciones, Dios entra en contacto con nosotros. Otro de los acercamientos que nos presenta este documento de la Biblia, este documento de la Iglesia, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, es el acercamiento llamado acercamiento liberacionista. ¿Cómo es este acercamiento liberacionista? Este acercamiento o este análisis parte de las situaciones, de las circunstancias sociales, políticas, económicas, particularmente y específicamente de los países de América Latina. Es una lectura, un acercamiento orientado desde las necesidades del pueblo. ¿Cuáles son estas necesidades del pueblo? El pueblo busca en la Biblia el alimento que sostenga su fe, que sostenga y anime su vida. Este acercamiento liberacionista se concentra particularmente en el texto que busca una lectura desde la situación vivida por el pueblo. Si el pueblo vive circunstancias de opresión, esta lectura liberacionista nos lleva al encuentro con la palabra para encontrar, para descubrir en la palabra el alimento que sea capaz de sostenernos a nosotros como pueblo en nuestras luchas, en nuestras esperanzas. Por eso, la realidad no la debemos eludir, no la debemos ignorar, sino al contrario, llevar esa realidad a la palabra y desde la palabra encontrar la luz, la fuerza para iluminar esa realidad y para encontrar caminos, para buscar horizontes desde la palabra y desde esa realidad. De esa luz surge la opción cristiana, el camino cristiano, que nos lleva a transformarnos como sociedad a través de la justicia, a través de la verdad, a través de la paz, a través del amor. Por eso esta lectura liberacionista nos permite comprender cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios, se transforma en factor, en impulso, en fuerza de dinamismo, de liberación, de superación. Y esta lectura, este acercamiento liberacionista nos lleva a encontrarnos con un Dios que está en la historia nuestra, en la historia del pueblo. Y esta presencia de Dios está para salvarnos. Es el Dios de los pobres. Es el Dios que no quiere ninguna esclavitud. Es el Dios que no tolera la opresión. Es el Dios que no quiere ninguna injusticia. Por eso, la interpretación de la palabra nos ayuda a tomar parte y a comprometernos con los pobres, con los más oprimidos, con los descartados y olvidados de nuestras sociedades. Este acercamiento liberacionista a la palabra nos lleva a vivir en esta sentida y afectiva y efectiva solidaridad con nuestros hermanos más carentes, más necesitados, más olvidados. Porque justamente la liberación de los oprimidos por distintos males
es un proceso colectivo, es un camino de toda la comunidad. La comunidad de los que más sufren son a quienes se dirige la palabra de Dios, para recibirla como una palabra que libera. Y los textos bíblicos han sido escritos para las comunidades. Y es justamente estas comunidades quienes interpretan, quienes leen, quienes escuchan esta palabra, que la llevan a que sea una palabra liberadora. Por eso este acercamiento liberacionista lleva a crecer en un sentido más profundo de la presencia de Dios, que es una presencia que está salvando, que es una presencia de Dios salvadora y que es una presencia de Dios que nos lleva a ser comunidad, a sentirnos comunidad, a unirnos como comunidad. Otra vez. Sí, ¿no? Me quedo con esto último que dijo el padre de que la palabra forma unión de comunidad, ¿no? Está bueno eso, me llamó mucho la atención. Eh, Unión en comunidad cristiana, en base a eso también. Eh, Me llamó mucho la atención, estaría bueno desglosarlo un poquito más, cómo sería la unión en comunidad, cómo nos distingue, cómo nos diferencia la palabra en este sentido. Está muy buena, me gusta, me llama la atención y estaría bueno que fuera acompañado de una cita bíblica, ¿no? La unión, la diversidad, ¿te gusta? Sí, la verdad es que sí. Bueno, te invitamos a vos que estás de otro lado a escucharlo y seguir intentando interpretar, ¿no? Hoy nos habla de cómo tenemos que interpretar, que, que esta interpretación de los sacerdotes, viste, las homilías, no se basa en decir, bueno, yo qué es lo que pienso, ¿no? Ellos estudiaron estas metodologías para poder comprender la palabra de Dios y transmitirla. No es, a ver, no es como me levanto hoy día y digo palabras bonitas, no. Y aparte, lo que a mí me llama la atención desde el bloque es el tema este de que la palabra de Dios se vale de signos, de Sí, símbolos, de también eso sí, simbología, ¿no? también me llamó la atención, sí. Que cómo empieza la parte psicológica a mirar qué es lo que quiere decir a partir de estos signos. Es como que querer interpretar, a ver, hacemos de cuenta que vos sos o ustedes dos son las escritoras y yo nací 50 años después. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué interpretación? ¿Qué momento estuvo pasando? ¿Qué fue lo que la llevó a ¿Por esta? qué dijo Sí, tal cosa? sí. ¿Y por qué este símbolo? ¿Y por qué no otro? Y entonces o sea, te ahondás y... No, Un desglosamiento, sí, no, está muy bueno, está para seguirlo por supuesto que armando, viéndolo, por sí. supuesto que esto no es nada, ¿no? No, Entonces, obviamente. esto es una gran introducción que nos da el padre Jorge. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la pausa musical, Sebastián? En esto que es a puertas abiertas de Radio Digital Catedral, perdón, pero señora Andrada va a tener que ser más tiempo. Nos quedamos siempre cortos. Vamos a la pausa musical, Sebastián. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo
alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeña, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Abierta, es Radio Digital Catedral. Ahí se está conectando, están ahí porque bueno, las desconectamos. Había un ruido ahí. Había un ruido, bueno. Uf, Vamos a continuar, ¿no? sí, Todavía está. está picante el Y tema. ahora viene lo más interesante, Sí, ¿eh? ahora viene lo más interesante. Te adelanto un poco. Ahora viene un poco lo más ¿Qué era que interesante. no tengo que adelantarle nada y ella se empieza a adelantarse? No, no, es que esta parte está muy interesante. Hay muchas palabras claves que llaman demasiado la atención, así que vamos a invitarlos a nuestra querida audiencia a escucharlo. Dale. Vamos, Evis. Otro de los Sevis. acercamientos y análisis que nos propone este documento de la Iglesia, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, otro de los acercamientos o análisis es el acercamiento feminista. ¿A qué se refiere el documento cuando nos presenta como un modo adecuado de leer la Biblia al llamado acercamiento feminista? Debemos decir que esta forma de lectura de la Biblia comienza a surgir en Estados Unidos a finales del siglo XIX en el contexto sociocultural de la lucha por los derechos de la mujer. Gracias a Dios, hoy en la iglesia, las mujeres han comenzado a profundizar, a tomar parte y a desarrollar la investigación teológica de la palabra de Dios, la investigación exegética de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los frutos que se dieron con esta nueva participación de las mujeres en la interpretación de la Biblia? Se han logrado percibir, descubrir, muchas veces mejor que la percepción de los hombres, la presencia, el significado y el rol de la mujer en la Biblia, en los acontecimientos bíblicos y en la interpretación del mensaje de la palabra. En nuestra cultura, gracias a esta mayor sensibilidad con la dignidad de la mujer y su papel en la sociedad y en la iglesia, nos permite plantear a la Biblia y a los textos bíblicos preguntas nuevas, preguntas que nos llevan a nuevos descubrimientos. El último de los métodos que nos presenta este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, es la lectura fundamentalista. Decíamos anteriormente sobre esta lectura fundamentalista que este documento nos la presenta, nos la describe para advertirnos que es una lectura que nos lleva a un mensaje equivocado y erróneo de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la lectura fundamentalista nos lleva
a una comprensión equivocada de la palabra de Dios. Porque la lectura fundamentalista tiene como principio que la Biblia, la palabra de Dios, solamente debe ser entendida, interpretada, comprendida en su sentido literal, tal cual como están las palabras en la Biblia, solamente ese es el único mensaje de Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos interpretación literal? Por interpretación literal entendemos una interpretación que deja de lado y no recibe todo aquello que desde las ciencias y desde la investigación nos ayuda y nos permite comprender profundamente la palabra de Dios. La lectura fundamentalista se opone totalmente, por ejemplo, al método histórico crítico. Se opone a una interpretación con la ayuda de las ciencias humanas. El fundamentalismo niega este estrecho vínculo entre el hombre y Dios. ¿Y a qué nos lleva esta negación, esta cerrazón de esta lectura? Nos lleva a rechazar que la palabra de Dios ha sido expresada en lenguaje humano, con lenguaje humano, por autores humanos. La lectura fundamentalista rechaza que todos los autores humanos que intervinieron en la redacción de los textos bíblicos tuvieron sus virtudes, tuvieron sus defectos, tuvieron sus errores. La lectura fundamentalista sostiene que la palabra de Dios ha sido dictada por Dios palabra por palabra. Y esto nos lleva a una comprensión equivocada de la Biblia y de su mensaje. Por eso, por ejemplo, la lectura fundamentalista no permite la comprensión de un mensaje, por ejemplo, desde la retórica o, por ejemplo, desde el valor simbólico de un acontecimiento. La lectura fundamentalista está totalmente cerrada a toda una comprensión más profunda y más abierta de la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, qué importante y cuánto necesitamos abrir nuestro corazón al Espíritu para que sea el Espíritu que fue quien llevó a los autores a inspirarse y a escribir los textos sagrados, que sea el Espíritu quien nos guíe para encontrar, para descubrir, para degustar, para disfrutar el mensaje siempre de vida, de amor y de esperanza que el Señor nos da en su palabra. Cuánta riqueza inagotable tiene la palabra de Dios para darnos todos los días, para sostener, para iluminar, para impulsar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra vida de familia, nuestras amistades, para iluminarnos y sostenernos en tantas situaciones difíciles, tantas decisiones importantes que necesitamos tomar. Cuánto la palabra de Dios nos ilumina y nos lleva, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Nos lleva por el buen camino, como nos dice el Salmo 119, tu palabra es luz para mis pasos. Queridos hermanos
y hermanas, ha sido un gran gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio, este encuentro para escuchar la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para rezar la palabra de Dios, para desgustar la palabra de Dios. Dios mediante, en nuestro próximo encuentro, vamos a detenernos en la palabra de Dios como inspiradora de nuestra oración. La palabra de Dios como la que nos ayuda a leer nuestra vida y a presentar nuestra vida al Señor, a presentarle los deseos de nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, será hasta una próxima reunión, hasta un próximo encuentro. Que Dios los bendiga mucho en sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo encuentro. Sí. Muy bueno, ¿no? Esto muy bueno. Sí puedo, me gustó, ¿no? Me gustó todo, pero sí me gustaría rescatar un poco esto del acercamiento feminista que habló al principio de cuando empezó. Sí, Está muy bueno, ¿no? El acercamiento feminista en cuanto a las lecturas religiosas que implica el examinar, cuestionar la interpretación que se le da, ¿no? En las tradiciones de los textos sagrados, viene arraigado a un método patriarcal, podríamos decir, y bueno, con los años ahí dio hoy exactamente el año del padre, cuando la mujer empezó a hacer esta pequeña intervención y a darle esa mirada más sutil, más cariñosa, más femenina, ¿no? También tener en cuenta que es una reinterpretación de textos sagrados que no busca eh, transgiversar nada, sino darle un toque diferente nada más, una mirada distinta, una manera de ver donde involucra también a la mujer, que también, como sabemos, cumple un papel, tiene una función en la iglesia. Toda mujer tiene una función, su función en la iglesia. Rescatar las voces y las experiencias femeninas también, y también promover la igualdad de género. Eso estuvo muy bueno. Es todo lo que más o menos interpreté de todo lo que dijo el padre, y está muy bueno para seguirlo desglosando, ¿no? sí, muy interesante. A mí lo que también nos presentó esto de la lectura fundamentalista, Mm. que aquello todo lo contrario es de sentido literal. Y cuando yo lo escuchaba, me acordaba que te dicen, acá la Biblia te lo dice, mirá, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una comparación, pero no es para... son puntos de vista distintos, ¿no? No, obviamente. No, porque por ahí nos pueden estar escuchando los hermanos separados. Ah, sí, Entonces, wow, esa fundamentación dice, es como, no, dice que sí. vos tenés que dar el diezmo. Sí, lo dice, pero cuando yo lo voy a traer la próxima, así me acuerdo. Dice el diezmo, sí, hay que dar el diezmo, pero ahí también dice el motivo de por qué dar el diezmo. Sí. Entonces, haciendo una lectura que nos propone el padre Jorge, es ir más allá, entonces es ver contexto histórico, para quién fue esa frase, quién la dijo y por qué, ¿no? Y por ahí vamos a tener sentido no literal, ¿no? No literal. Muchas veces, o bien los testigos de Jehová dice, porque el Señor te dice, y son los capos, agarran la Biblia y te la abren así. Y le dan su No, no, interpretación, ¿no? claro, y viene También. y no, la manejan muy bien, abren y te dicen la lectura que está, son impresionantes como manejan, ¿no? Sí, Pero la la verdad. interpretación es muy distinta, Sí. ¿no? No sé si, sí, yo digo que sí, errónea, ¿no? Por ahí, porque hay, hay gente buena y gente mala, en todos lados. No, sí, Entonces obviamente. decir que, por ahí decir que estás errado, te puede enojar. Entonces vamos a decir que hay un punto de vista distinto, ¿no? Para no generar controversia ni... Es atrapante. No vamos a negar que por ahí cuando vienen y te hablan testigos de Jehová o también los mismos hermanos que son
no me acuerdo cómo se les dice, los que están los mormones, Sí. cuando vienen y te hablan de ciertos textos, de ciertas palabras, de cierta forma, tienen una forma atrapante, ¿no? Que por ahí como cristianos también nos falta, ¿eh? Es una crítica constructiva a nosotros mismos también, Nos falta como escuchar al cristianos. padre Hilal Sí. y tomar apunte y estudiar. Y seguramente vamos a salir también con esas ganas de... Cuando uno está convencido de algo, cuando vos conocés en el amor las cosas, no está para que se quede con vos. Lo salís a compartir. Sí, Es así, si vos lo encontrás a Dios y no hay esa necesidad de salir a compartir lo que conociste, por decirlo de alguna manera, algo está mal, ¿no? Entonces, este servicio que hacemos nosotros, estas cosas que tenemos, justamente porque estamos convencidos de darlo, y es un servicio, pero no para gloria de nosotros, es por un servicio para claro, todos, para todos, sí. ¿sí? Para compartir lo que hay, lo que la demás gente hace, los demás grupos lo hacen. Y es un servicio a Dios, también tener en claro que esto no lo hacemos ni por el sacerdote, ni por el obispo, no, es pura y entrega total de servicio a Dios. Porque es hora de comunicarnos, es hora de salir, es hora Sí. de que vos me conozcas a mí. Estamos en un tiempo sinodal y ese es que sin querer empezamos un 2021 con un nombrecito a puertas abiertas y no sabíamos le pegamos justo, ¿no? Con el nombre. Y bueno, esto no tiene que solamente ser un nombre, tenemos que seguir caminando porque también se complica para todos, ¿no? Esto de querer salir, organizarnos, preparar las cosas, no es fácil. Es complicado porque tenemos nuestras obligaciones de Estado, trabajo, familia, ¿no? Estudios, todos. Sí. Tenemos que cumplir con esas cosas. Entonces, de esa manera podemos ser testigos del amor, ser testigos del mensaje. Así que bueno, te damos gracias por haber estado de ese lado. Nos tenemos que ir otra vez nuevamente. 10:30 de la noche, ¿eh? Tardecito. Bueno, nos pasamos un poquito, pero Agradecer nuevamente a nuestros nuevos técnicos. Vamos a pechar para que se queden, ¿no? no Con sea algo mal, hay que no sea mal. hay que convencerlos. Yo el otro le decía a los chicos, bueno, quién sabe, al otro año va a haber más programitas, vamos a estar más técnicos, así que bueno, vamos a dejarle más del Señor. Así que bueno, queremos agradecer por la voz que estuviste al otro lado, nos acompañas todos los sábados, hoy en un horario distinto. Agradecer a Nahuel Brizuela, Sebastián Vera, Anaí Céspedes, a Micaela De Toledo. de Turra. Toledo. Y bueno, por haber acompañado en esto que es A Puertas Abiertas. Radio Digital Catedral. Nos vemos, chicos, nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana, hasta el próximo Chau. sábado. Ya quería volver mañana. Esto se quiere quedar. Feliz día para todas las madres. Ay, Para feliz nuestra día para todas las compañera madres, sí. que tenemos acá, nuestra compañera Mica, que es mamá. Bien. Y qué mamá, ¿no? Sí, no saben lo que hace. No importa si nos pasa un ratito. Feliz día, ojalá que la pases linda, Micaela. A todas las madres que nos están escuchando, a mi señora que se porta re bien, me banca. Y ella no tiene 3 hijos, tiene 4. Ya, Yo soy sí. el mayor. Siempre decimos, las mujeres que somos casadas o que estamos en pareja, siempre decimos que no tenemos nuestro hijo, el que nació de nuestro vientre y el que nos encajó la suegra. No. Es otro hijo ahí. Bueno, A nuestras oyentes de siempre, la mamá de Fernando y la mamá de Nahuel Pucheta que también, siempre sí. está. Bueno, la mamá de Mica, Cecilia. Saludo a mi mamá de paso también, para que Bueno. no me tire las orejas. La Y mamá de saludamos a toda la Sebas, mamá de Sebas, Nahu. Nahuel. Ah, sí, la mamá de Nahuel cocina muy rico. La abuela y la madre de Gus, así que bueno, ahí estamos. dale. Creo que Bueno, ya entonces, no nos olvidamos de nadie. nos vemos la próxima semana en esto que es A Puertas Abiertas. Radio Digital Catedral. Ahora sí nos vamos. Chau, chau. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para